Muy buenas noches, estamos aquí de nuevo en Tan Cerca de Ti y queremos que usted desde ya nos llame a los teléfonos que aparecerán en pantalla en unos instantes al 368-4319, al 329-04, ahí está en pantalla, y al 329-05. Queremos que usted se comunique con nosotros. El tema de hoy es un tema bastante hermoso porque trasciende desde la antigüedad, todos los tiempos, hasta nuestros días. Y controversial. Y controversial, puede ser. Llámenos ahora mismo, los teléfonos están en pantalla, esto está cerca de ti y hoy estaremos hablando sobre la importancia y la veracidad de la Biblia en nuestros tiempos. Muchas personas creen que quizás el Corán es el libro sagrado, el libro más importante que existe, otros creen que son los Anales de Confucio, otros le dan la veracidad al libro de Mormón, otros a la Atalaya, en fin, en cantidad de libros, ¿verdad? Inclusive libros escritos por Karl Marx, por Sigmund Freud, por algunos ateos, comunistas y muchos creyentes inclusive han dejado a un lado la Biblia para también enfatizar sus creencias y su fe en otros libros. Inclusive hoy se ve mucho en la iglesia evangélica cómo se ha desplazado de la palabra de Dios y se ha puesto en primer lugar casi este libro, una vida con propósito. ¿Será que realmente le estamos dando a la palabra de Dios el lugar que se merece? Hoy tenemos que testificar de lo que es la Biblia y de la importancia de la palabra de Dios en nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. La importancia de cada palabra escrita. Este libro fue escrito por aproximadamente 40 hombres inspirados por Dios en un aproximado de años, de 1500 años, y todos con un mismo tema central. El escritor George McDowell, él decía que si hoy usted pone a escribir a 10 escritores contemporáneos un tema parecido, los 10 van a tener algo de distinto. Así que vemos cómo la presencia de Dios estaba en cada escritor de la palabra de Dios, de la Biblia, y cómo el Espíritu Santo les guiaba a todos a llevar un mismo tema. ¿Y cuál es el tema central de la Biblia? Traernos a la luz el Salvador Jesucristo, que murió por nosotros y entregó su vida para que usted y para que yo podamos entrar al reino de los cielos un día. Por eso queremos que usted nos llame a los teléfonos que están en pantalla y nos diga cuál es para usted el libro más importante que existe sobre la faz de la tierra. ¿Qué libro tiene usted en su biblioteca, en su estante ahí, que valga la pena? El libro más importante escrito de todos los tiempos es la palabra de Dios. La Santa Biblia es un libro que da el camino perfecto. Es el mejor libro que ha sido escrito. Fue escrito por diferentes hombres, es una compilación, la Biblia, de varios libros, y es el libro más importante que usted debería tener en la biblioteca, en su estudio, es la Biblia. Muchos se ríen de este libro, muchos se burlan, muchos no les importa mucho lo que significa la palabra de Dios, pero en esta noche queremos que usted nos llame al 368-4319 o a los teléfonos que están marcados en pantalla con el propósito de que usted nos diga cuál es para usted el libro más importante, qué libro usted considera de gran importancia y por qué. ¿Por qué es ese libro importante? De todos los libros que hay, solamente nos habla de la vida después de la muerte, nos habla de nuestra libertad después de la muerte, porque la muerte es una cadena de esclavitud. Es una tremenda posición negativa que el hombre tiene que enfrentar, y la palabra de Dios nos da la clave para nosotros salir libres de todo el propósito maligno de la muerte. Así que en esta noche vamos a estar compartiendo sobre lo que significa la palabra de Dios. Ella consta de Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 pequeños libros, y el Nuevo Testamento consta de 27 libros para un total de 66 libros que tiene la palabra de Dios, y que realmente nos están diciendo, apuntando hacia nuestro Dios allá en el cielo. Es decir, es un libro inspirado por Dios. Él mismo se manifestó a los diferentes hombres y profetas por mucho tiempo con el propósito de que el hombre pudiera saber que hay un Dios,
para que el hombre pudiera darse cuenta que hay un Jesús, para que el hombre pudiera encontrar en medio de la naturaleza al creador de todas las cosas. Déjame decirte en esta preciosa noche que Dios ha creado todas las cosas que tú ves. No hay nadie que pueda crear, no hay ningún ser humano, ni ángel ni demonio que pueda crear algo. Satanás no tiene el poder para crear un papel como este, no tiene poder para crear un pañuelo como este, o una servilleta o un mantel. Satanás no tiene poder creativo, él solo tiene un poder dañador, que daña, un poder que daña, no un poder que construye. Pero el único en todo el universo que tiene el poder para crear es el Señor. Los hombres sacamos todos los objetos de la naturaleza, de la roca, y allí sacamos cada cosa que nosotros usamos. Por eso es importante que usted no se muera sin Cristo y que se dé cuenta que hay un Dios en medio de toda esta creación perfecta y que nos ha regalado su palabra, la Santa Biblia, para que nosotros pudiéramos creer en Él. Este libro es un libro poderoso. Así como la Biblia tiene 66 libros, el libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos. Esto no es pura coincidencia. Y estos 66 capítulos del libro de Isaías, 39 corresponden a una visión antiguo testamentaria y 27 capítulos del libro de Isaías corresponde a una visión neotestamentaria. Porque a Isaías se le llama el evangelista del Antiguo Testamento. Así que, querido televidente, usted póngase en sintonía, llama a un amigo y dígale que vamos a estar compartiendo sobre lo que significa la Biblia, lo que importante que es tener una Biblia en la casa, ya sea abierta o cerrada o como sea, pero tener una Biblia en la casa, esto es de gran importancia para la familia, que las personas no confíen en la hechicería, no confíen en la brujería, no confíen en nada de esto que trae tanta confusión, sino que pongamos nuestra confianza en las palabras de este viejo libro llamado la Biblia. Hace 2000 años fue cerrado. Es un libro poderoso, es un libro maravilloso, es un libro que nos habla de tantos temas para ayudarnos a poder vivir mejor. La Biblia es un libro que ha pasado por manos de ricos, por manos de pobres, por personas que se encuentran en la cárcel, por personas que han sido libres, por reyes, por esclavos. Todo tipo de personas ha escuchado acerca de la Biblia. Hay muchos países donde todavía son pocos, pero hay todavía personas que ni siquiera han abierto ni han tenido una Biblia en sus manos. Muchos testimonios se nos dicen acerca de personas que a los 15, 20 años por primera vez tomaron un libro de la palabra de Dios en sus manos. Pero la pregunta es, ¿por qué la Biblia es importante? ¿Por qué este libro que se ha vendido por mucho tiempo, que se ha regalado, que se ha guardado, que se ha mantenido intacto? ¿Por qué? Aunque muchas personas han querido destruirlo, aunque Carlos Marx decía de que su escrito, el Manifiesto Comunista, era la verdad suprema y la verdad última, negando la palabra de Dios, ¿por qué este libro sigue siendo veraz? Porque sencillamente este libro ha transformado millones de vidas. Este libro ha hecho que muchos alcohólicos puedan ser libres. Este libro ha hecho que muchas prostitutas puedan ser transformadas. Este libro ha hecho que homosexuales puedan entregar su vida a Cristo. Este libro ha hecho posible que muchas personas puedan recibir el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia en otras lenguas para recibir poder del cielo para los creyentes. Este libro ha hecho descubrir muchas cosas y nos ha traído libertad. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando conocemos la libertad de Dios a través de estas palabras de este libro, nosotros tenemos la salvación en nuestra mano. Por eso es que es importante que usted no tenga la Biblia simplemente en el baño, ahí en el inodoro de su casa. No. Es importante que usted tome ese libro y lo haga rema en su vida. ¿Cómo así rema? Que usted lo haga vivo, vida en su vida. Que no sean simplemente palabras. Porque Pablo decía, la palabra, usted puede leerla
leerla y escribirla, pero sin el Espíritu Santo es algo muerto. Pero cuando usted le abre su corazón a Cristo y lee estas palabras, pueden inclusive salir de una manera tremenda de estas páginas y pueden penetrar su corazón, transformar su vida, cambiar su manera de pensar y le dan salvación a su alma. Qué tremendo que hace muchos años atrás, William Tyndale, un hombre de Dios, murió en una hoguera y trató al máximo de guardar este libro sagrado. Y cuando estaba ahí en la hoguera en Inglaterra, este hombre rogó a Dios unas palabras que Dios las escuchó y las cumplió inclusive. William Tyndale, en los últimos minutos de su vida en la hoguera, cuando estaba quemándose, dijo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y damos gracias a Dios que el King James, el rey de Inglaterra, el rey Santiago, pudo tener la posibilidad de escribir este libro sagrado y se ha multiplicado a través de la imprenta, se ha vendido, se ha regalado, y hoy hay muchos países donde han tenido la oportunidad de tener este libro en sus manos. Es un libro que trae vida, no es un libro cualquiera, no es un libro escrito por un psicólogo, no es un libro escrito por un ateo, es un libro que te trae vida, que te trae rema, que te trae salvación a tu alma y que trae libertad, aunque tú te encuentres muerto y aunque tú te encuentres esclavo del pecado. Cuando tú abres este libro, estas palabras serán vida en tu vida. Por eso queremos que tú nos llames ahora, los teléfonos que están en pantalla, y cuéntanos cuál es tu opinión con respecto a la Biblia. ¿Qué es tu punto de vista con respecto a este libro que ha trascendido por tantos años y todavía está intacto, la palabra de Dios? La Biblia es un libro poderoso en el sentido espiritual, en el sentido material también. Es el mayor consejero que existe. A través de la palabra de Dios, el joven limpia su camino, dice Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. A todos los jóvenes que nos están viendo, queremos traerle un mensaje para ellos. Quizás tú andas por un barrial, andas en lodo cenagoso, andas caminando en un terreno árido, te sientes con los pies metidos hasta el fondo. La palabra de Dios sabe muy bien tu destino, tu vida, tu camino, tu movimiento, y por eso ella recomienda, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? No trates de limpiar tu camino con más nada, porque con más nada se puede limpiar el camino del joven. Amén. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Si el joven quiere tener su camino limpio, ¿con qué lo limpiará? Entonces, es una expresión de pregunta, es una exhortación, una pregunta. Una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta que está soltando el Señor, ¿verdad? Para todos los jóvenes. Entonces él dice: con guardar tu palabra. Amén. Ahora, guardar tu palabra no significa tenerla guardada aquí. Así es. Guardarla ya en el archivo. Con guardar tu palabra no significa guardar la palabra ya en el archivo. Significa guardar la palabra en el corazón. En aquí. Allá arriba, acá. Donde está la memoria. Allá es donde tenemos que guardar esa palabra. Para poder guardar esa palabra, tenemos que oírla. Hay que oírla. Hay cantidades de temas que se tratan aquí. Si usted quiere historias maravillosas, aquí las encuentra. Los muros de una ciudad cayendo al suelo por el poder de Dios. El mar Rojo que se abre en dos y se vuelve a unir cuando va pasando Faraón. Fuego y azufre que cae del cielo. Josué que ordena que el sol se pare y la luna también. Y sucedió. Amén. Historias maravillosas. Un hombre cae al mar y un pez grande lo coge 3 días y 3 noches y después lo vomita. Historias maravillosas. Un hombre
lo crucifican, lo matan, lo golpean, después lo meten en una tumba y al tercer día sale vivo. Esa historia es maravillosa. A Pablo lo meten en la cárcel y el Espíritu Santo llega y rompe todo todos esos grillos, todos esos grilletes. Historias maravillosas. Es un libro de historias maravillosas. Comienza diciendo que Dios creó el cielo y la tierra, imagínate. O sea, Dios no creó el cielo y la tierra con sus manos, sino con su palabra. Simplemente dio la palabra y apareció el sol. Dio la palabra y apareció la luna. Dio la palabra y apareció la tierra. Dijo la palabra y aparecieron todas las cosas, menos el hombre. Cuando iba a crear al hombre, no quiso crearlo con su palabra solamente, sino que cogió con sus propias manos. Tremendo. Con sus propias manos hizo un muñeco de barro y después sopló en él aliento de vida. Sí, era la creación más importante de Dios. Era el hombre. Dios se tomó todo su trabajo, toda su inteligencia. La Biblia describe el detalle de cómo Dios por la palabra creó los cielos. Pero también describe con detalle la Biblia que con sus manos formó al hombre. Aleluya. Y con tus manos tú haces una obra. Las obras se hacen con las manos. Cuando una persona regala un guineo, o regala una papaya, o regala una moneda, lo hace con sus manos. Es una obra con sus manos. Qué lindas son las buenas obras. Y nosotros somos una buena obra de Dios. Nos hizo con sus manos. De ahí la importancia de la creación del hombre. El hombre era el único en toda la creación que podía escuchar la voz de Dios. No había más nadie. Solo Dios podía crear una persona que lo pudiera escuchar a él. Y el hombre es la única persona que podía escuchar a Dios, que podía tener contacto con Dios, que podía tener comunión con Dios. Entonces Dios aprovechó eso para hablarle. Y en el libro de Hebreos, comenzando con el 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, nos ha hablado ahora por el Hijo. Dios nos ha hablado muchas veces. Hay gente que se las tira sorda. La Biblia es la voz de Dios. Amén. La Biblia es mucha palabra de Dios, muchísima. Hay bastante palabra de Dios allí. Así dice el Señor. Muchas veces dice en la palabra de Dios. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma, dice en el Salmo 119. Vivifícame según tu palabra. Si usted está abatido en esta hora, la palabra lo puede vivificar. Aleluya. Querido amigo, querido televidente, dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Cuando tengas problemas, no te encierres en tus problemas. Amén. La palabra de Dios tiene la solución para ese problema. Aleluya. La palabra de Dios tiene la solución para todo problema. Aquí se cuentan historias maravillosas. La historia de cuando los judíos atravesaron el río Jordán. La historia cuando Jesús caminó sobre las aguas. La historia de un hacha que flotó, imagínense, un hacha que flota. Un hacha que tiende a caerse, a hundirse. La historia de el alimento venenoso que fue sanado por el Señor. El agua que salió de la roca. O sea, la lista de milagros. Sería interesante hacer una lista de milagros. Algo poderosísimo. Algo escrito por diferentes personas. Escrito por diferentes tiempos. Escrito por diferentes autores. En diferentes periodos de tiempo. Narrando todas las maravillas de Dios. Así es. En la Biblia se recoge algo de lo que Dios ha hecho. Es en el Evangelio de Juan donde Juan dice: yo no puedo escribir más de ahí. Te voy a escribir 21 capítulos, pero no puedo más. Porque si yo tratara de poner en libros lo que Jesús hizo. Me dice Juan, que estaba permanentemente al lado de Jesús, siempre mirando lo que Jesús hacía, tomando nota de lo que Jesús decía, memorizando lo que Jesús hacía. Juan dice: hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo
que abrían los libros, Aleluya, así es. que se habrían de escribir. Tremendo. Y es increíble cómo las personas hoy en día tienen la Biblia en su casa, pero prácticamente la tienen de adorno o de lujo o quizás como algo que les trae buena suerte y necesitan una respuesta a su problema. Y en vez de ir a la palabra de Dios, ellos van donde el brujo, ellos van donde el hechicero, ellos van donde el psicólogo, ellos van donde el psiquiatra. ¿Cuántas de las personas que nos están viendo por televisión hoy se encuentran en problemas y en vez de recurrir a la palabra de Dios han ido donde un brujo, han ido donde un hechicero? Llámenos a los teléfonos que están en pantalla. Queremos que usted pueda entender que la verdad de Dios a su problema, a su necesidad, se encuentra en la Biblia. Como decía el pastor, en la Biblia están las palabras que pueden quitar la tristeza y convertirla en gozo. La Biblia tiene la respuesta para cambiar lo que está podrido en algo nuevo. La Biblia tiene el poder para cambiar lo enfermo en algo sano. La Biblia tiene el poder para transformar una vida llena de pecado en una vida totalmente transformada por el poder del Espíritu Santo a través de la sangre de Cristo Jesús. Es por eso tan importante este tema de la palabra de Dios. Es por eso que usted tiene que vivir la Biblia en su vida. Hay muchas personas también que quizás tratan de tener fe en algunas cosas, pero la Biblia dice la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, pastor, que no hay otra fuente para recibir fe. La única fuente para recibir fe es a través de la palabra de Dios. Es la única fuente, recibir fe por medio de oír las palabras de Dios. Y si una persona tiene duda con respecto al tema, ¿qué tiene que hacer? Si tiene duda con respecto al tema, debe leer la palabra de Dios, porque la fe viene por creer la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Entonces, es el libro perfecto para erradicar la duda, erradicar el temor. Así es. Y estas historias maravillosas que están narradas aquí, los milagros estos, diríamos, difíciles de creer. Claro. Porque la civilización moderna de hoy, que no tiene muchas señales, se pone a leer la Biblia y dice, pero eso de que abrió el Mar Rojo, eso ¿cómo fue? No es convincente, total. Eso de que cayó fuego del cielo y se quemó Sodoma y Gomorra, inclusive hay gente que dice que fueron unos ovnis que lanzaron unos rayos. Eso de que el sol se paró, eso no, eso debió ser que se rompió el reloj de arena de Josué, ¿verdad? El hecho de que una persona no crea en estos milagros está poniendo su alma en un terreno peligroso, porque Dios nos pide que creamos. O sea, Él no se conforma con que nosotros seamos buenos. Así es. Él no se conforma con que nosotros tengamos una buena actitud, seamos decentes, elegantes. Él quiere que nosotros creamos lo que está aquí. Lo que está aquí, querido televidente, es lo que Dios quiere que creas. Porque si no, le hubiera puesto otra cosa, un poco más sencillo de creer. Pero empezar a creer eso, que Dios hizo el cielo y la tierra. Así es. Que Dios le dio un poder tremendo a Moisés para convertir la vara en culebra y la culebra en vara. Y tantos milagros que la Biblia cuenta, maravillosos. Ahora, la Biblia también nos da a nosotros a pensar, a razonar. ¿De qué punto? Hay muchos creyentes que hoy dicen, bueno, yo creo y no me importa lo que diga la Biblia y no me importan las evidencias, nada, yo simplemente creo. Y no razono y no pienso y no mastico lo que estoy creyendo. Pero realmente es importante que los cristianos sepan no solo qué es lo que creen, sino por qué lo creen, por qué lo están creyendo. No simplemente que usted crea en la Biblia nada más porque nosotros se lo estamos diciendo, sino que usted sepa por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y hay muchas evidencias que nos muestran, internas y externas de la Biblia, por qué la Biblia es el único libro que es la palabra de Dios y por qué hay tantas evidencias que comprueban que este libro es real y por qué hay tantas evidencias que comprueban que este libro viene del cielo. Cuando Tomás dijo estas palabras, cuando Cristo resucitó, Tomás dijo, si no veo, no creo. Bueno, muchas personas dicen, bueno, el tipo le faltó fe, el tipo dudó, el tipo es un hijo del diablo, lo que sea, pero aunque usted no lo crea, esta actitud de Tomás es una actitud que muchos de los cristianos de hoy necesitamos tener. ¿Cómo así? Simplemente no vamos a escuchar que
que hay algo bueno y vamos a creerlo, no, sino que tenemos que comprobar eso. Y Dios nos ha dado la lógica y nos ha dado el razonamiento para nosotros poder investigar y creer que lo que Él ha escrito y que lo que Él ha dicho es para nosotros y es real y es verdadero. Así que hay muchas evidencias de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Una de las grandes evidencias es que hay millones de personas que han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas personas que no creen en ello. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que ellos han sido transformados porque realmente fueron un psicólogo. No, la Biblia puede transformar a un drogadicto, a un alcohólico, a una persona que se encuentre con sida, lleno de pecado. La Biblia puede transformarlo porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando se hace vida en la vida de una persona, cambia y hace nuevas todas las cosas. Hubo un congreso en los Estados Unidos para hablar sobre el problema de las drogas. Y en ese congreso hubo muchas personas allí representando diferentes comités o denominaciones, grupos de trabajo para restaurar drogadictos. El estudio era estadístico también. La reunión era de mucha gente y había un estudio estadístico en el sentido de que, bueno, ¿cuántos drogadictos se han sanado? Claro. ¿Cuántos drogadictos han sanado? Casi todos decían se sanan el 5%. Así es. Se sanan el 3%. Se curan de la drogadicción el 1%. Y fueron dando el dato estadístico. Los demás volvían a la droga, la mayoría de ellos. Pero se levantó una señora representante de los Teen Challenge de David Wilkerson, y ella se paró y dijo, yo tengo aquí el dato, yo quiero decirles que sanan más del 50% de las personas. Entonces, con eso queremos decir, según lo que dice la Biblia, querido televidente, la única persona que puede libertar a un drogadicto es el Señor Jesús a través de su palabra. Así es. Si lo tratamos de hacer a través de la psicología, ya estamos en un terreno oscuro. Amén. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿será que ellos no son educados, no han ido a la universidad, no comprenden lo que es una universidad? Claro que sí comprendemos lo que es una universidad. Claro que sí valoramos lo que es la estadística y la matemática. Y si no fuera por la matemática y la estadística, la medicina estuviera cojeando ahora mismo. Y si no fuera por la ingeniería, no tuviéramos los grandes edificios que tenemos. Nosotros sabemos perfectamente el poder de la sabiduría humana, terrenal, el poder de la sabiduría que necesitamos para vivir mejor. Pero la psicología no es sabiduría humana, no es sabiduría de Dios. Es un confuso elemento que lo que hace es enredar las cosas más que aclararlas. Por eso Jesús, previendo todo esto, que la psicología iba a aparecer, que Jesús sabía que la psicología iría a aparecer, dijo, si el Hijo os... Esa es la verdadera libertad. Seréis Amén. Verdaderamente libres. Pero si tú vas a un psicólogo, con mucho respeto de los psicólogos que nos están viendo y psiquiatras, no tenemos nada contra ellos. Simplemente queremos decir que el diablo inventa sus cosas para que la gente muerda el anzuelo. Amén. Y la psicología, como usted lo sabe, ha estado siempre en contraposición con la Biblia. La Biblia dice una cosa y la psicología dice otra. Totalmente distinto. Entonces, si tú realmente analizas, tú dices, no, pero esto se opone aquí. Aquí hay una oposición. De hecho, el centro de la psicología es el hombre, no Cristo. O convierte la psicología al cristianismo, o el cristianismo se convierte en la psicología, pero los dos tienen dos... En contravía. Dos contravías. Claro. O sea, ahí no hay unidad. No hay unidad. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre es un pecador. Sin embargo, la psicología dice que el hombre es una víctima. Usted llega a un psicólogo y lo primero que te dice, no, pues tú, pobrecito, ven acá, ¿qué te pasó? ¿Fue tu abuelo? ¿Qué te pasó? Tu tatarabuelo, tu tío? Le echan la culpa a todo el mundo. Así es. Pero la Biblia dice que el hombre es un pecador. Amén, así es. Entonces hay una contraposición, querido televidente, entre la Biblia y la psicología. Entonces, si usted se concentra en la Biblia, mira, la Biblia es autosuficiente. Totalmente. Para libertar a una Así es, persona así es, así de es. los poderes de la
de la tinieblas. maldición. Y no necesita más arandelas, no necesita más arandelas. Imagínense si Jesús se baja allá en la tierra de Gadara, donde está el endemoniado gadareno. Terrible. Y entonces va y lo ve así tirando piedra y como loco dice, bueno, vamos a remitirlo al psicólogo. O sea, totalmente. Es lo que hicieron aquí en Soledad. Hace algunos meses hubo el caso de una persona endemoniada. Lo vi por el canal RCN, aquí en Barranquilla, en Soledad, y de pronto llamaron a un sacerdote católico y él dijo, no, esto es para el psicólogo. O sea, imagínense eso. ¿Qué tal si Jesús hubiera llevado al endemoniado gadareno donde el psicólogo? Primero, no existía la psicología. Y segundo, fue un error que si Jesús lo hubiera llevado al psicólogo, porque el psicólogo no es una carrera de Dios. Amén. Es una cosa que invención humana. Y es que de hecho Pablo en Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu de las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Todas las personas que usan algo adicional a la palabra de Dios están diciendo que estas palabras que dijo Pablo la están echando por tierra. O sea que la palabra de Dios no es tan viva, no es tan eficaz, entonces necesita algo de psicología, algo de psiquiatría para tratar de acomodarle el alma a una persona. Pero la palabra es autosuficiente, es viva, es eficaz y puede transformar la vida de una persona totalmente cautiva. Alexander está en línea. Dios le bendiga, hermano Alexander, ¿cómo estás? Dios le bendiga, mi hermana, muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Quería hacer una preguntita con respecto a lo siguiente. A ver, yo sí creo que la Biblia pues sí es la palabra de Dios, pero ustedes tienen televidentes posiblemente ahora mismo al aire que están escuchando y estarán preguntándose qué argumentos podemos tener, aparte de que fue inspirada, por ejemplo, qué argumento histórico, qué argumento arqueológico, qué argumento de pronto de margen histórico nos pueden ayudar para aquellas personas que de pronto estos argumentos les pueden favorecer en el hecho de creer que esta es la palabra de Dios y posteriormente así llegar a una salvación de sus almas. Claro que sí. Muchas gracias, hermano Alexander, por su llamado. Hay miles de evidencias acerca de la Biblia y acerca de que la Biblia es la palabra de Dios. Y de hecho, hay evidencias tanto internas como externas. Evidencias externas, increíblemente, la historia nos cuenta de que las profecías dadas por Daniel, dadas por Jeremías, dadas por Ezequiel, se han cumplido en la realidad. En más de 300 profecías se cumplieron en Cristo Jesús del Antiguo Testamento. La historia nos señala de que la Biblia es la palabra de Dios y nos demoraríamos todo el programa aquí mencionando cada profecía que ya ha sido cumplida. Ninguna persona en toda la historia ha cumplido con exactitud tantas profecías, porque Nostradamus ha dicho muchas profecías, pero no con exactitud y realmente no se han cumplido al margen como Él las ha dado. Así que la Biblia ha tenido muchas profecías de las cuales se han cumplido. Número 2, la ciencia nos demuestra de que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchos descubrimientos, como la redondez de la tierra, que la misma Biblia lo predijo en Isaías 40:22, el ciclo hidrológico, el campo gravitacional, la circulación atmosférica, todo y más. Muchas cosas que la ciencia misma nos está señalando que la Biblia es un libro real y que la Biblia es la palabra de Dios. La arqueología es otro de los instrumentos que han sido de los mejores aliados para definir que la Biblia es la palabra de Dios. La arqueología se inició diciendo de que ellos tenían que demostrar al máximo de que la Biblia no provenía de Dios y de que la Biblia era un libro de fábulas y leyendas. Pero hoy la arqueología es uno de los más influyentes para demostrar que la Biblia es realmente la palabra de Dios, porque los descubrimientos arqueológicos señalan de que realmente hay un Dios verdadero. Así que las evidencias son múltiples y miles para decir de que la Biblia es un libro real. Claro, la palabra de Dios es completa y está dada por el Señor. Dios nos las ha regalado con el propósito de que nosotros podamos creer en ella. Al nosotros creer en la palabra, estamos creyendo en Jesús. Amén. Y porque Jesús es el verbo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús era Dios y es Dios, y Jesús es el verbo, es decir, es la palabra de Dios. Así que cuando nosotros creemos en la palabra, creemos en el verbo y allí se produce la salvación. Imagínese usted,
La gente después de 80, 90 años de vida tiene que ir a vivir o en el cielo o en el infierno por toda la eternidad. Y lo que hace la diferencia es la Biblia. Si la gente cree la palabra de Dios, Claro. tiene vida eterna. Es fe. Jesús dijo, mis palabras tienen vida eterna. Así es. Es decir, el agua que yo les daré será en él una fuente que salta para vida eterna. O sea que las personas que no creen no pueden ir al cielo. Claro, las personas que no creen que esto es un libro de Dios no pueden ir al cielo. Totalmente. Si hay una persona que dice, no, pero esto es un libro humano. Claro. Este Mateo estaba borracho y profeta se más. equivocó en las cuentas. Claro. Y Lucas estaba ahí escribiendo por escribir. Y el libro de Apocalipsis, no, eso es una cantidad de locura. No, pero yo no creo esa cosa. Eso significa que la persona no puede tener la salvación de su alma. Amén, así es. O sea que la cosa más importante de la Biblia, que la palabra de Dios nos regala, es la salvación de nuestras propias almas. Así es, la libertad. En ella se habla de la salvación todo el tiempo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó salvos para que ellos nunca estuvieran con necesidades, ni con enfermedades, ni con problemas algunos, si obedecían. Y fíjate que qué importante resaltar eso que está diciendo el pastor, porque hoy la mayoría de los libros se tratan o quieren tratar con los problemas temporales del hombre. Hoy la mayoría de los libros quieren tratar con los problemas, porque realmente no pueden ni siquiera resolver los problemas. La psicología no puede resolverlo, ni ningún manual puede resolver los problemas del hombre. Pero el fin de cada escritor es tratar con algún problema temporal, hablar de alguna poesía temporal, hablar de cómo vivir la vida mejor temporal, hablar del éxito temporal, hablar de cómo subir financieramente temporal, cómo tener una buena familia temporal. Pero ningún libro más importante habla sobre la eternidad de nuestras almas, como lo menciona la Biblia. Por eso es que es relevante, por eso es que es lo más importante, porque está en juego el alma, porque hay un infierno y hay un cielo, y tu alma es la que está en juego. Tú puedes leer 1000 libros que te ayuden a vivir una vida mejor en la tierra, pero si no llenas tu vida y tu corazón con este libro, tendrás que sufrir por toda la eternidad. Y este libro trae la verdad y la salvación para que tú no pierdas tu alma. Fíjate que uno va a la librería y encuentra libros hasta ridículos, libros de cómo vestirse mejor, Sí. Cómo comer mejor, cómo adornarse para ir a una fiesta, cómo mover los pies en la fiesta, Claro, todo alrededor del hombre. cómo poder tener unas joyas bonitas en la cocina, cómo arreglar los colores de la sala y el comedor. Compre un libro sobre cómo ser excelente, cómo vender mucho, Claro. cómo Cómo ser exitoso. vender abundante, cómo ser exitoso, cómo obtener dinero, cómo ganar dinero. Y todos estos libros que tratan temas de algo pasajero. Ujú, correcto, así es. Pero la gente no le da a la Biblia la importancia que tiene. Más importancia se le daría a un libro, cómo ser exitoso, Totalmente. cómo ser un vencedor, Ujú. cómo derrotar no sé qué. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene tiempo para pensar en la eternidad. Es decir, el hombre no tiene tiempo para pensar en lo que viene más allá. El hombre simplemente se ha dedicado a pensar aquí momentáneamente, en lo que vive, así es. en pasar 1, 2, 3 días, me gradúo, trabajo, y bueno, después que tengo un buen trabajo, ¿qué tanto? Claro. Me jacto de la vida y hasta ahí. Pero déjame decirte que leer la palabra de Dios trae vida. Y Aleluya. vida en abundancia. Así es. Hay que leer la palabra de Dios. Alguien puede estar preguntando, bueno, pero ¿desde dónde leo la palabra de Dios? Eso está enredado, es difícil de comprender. Comienza a leerla por el Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Comienza a leer la Biblia por el Nuevo Testamento. Y esto va a comenzar a irradiar en su ser. Usted va a leer la Biblia con el propósito de conocer, aleluya, al Dios que habla. Porque Él nos ha dado esta palabra para ligarnos a Él, para salvarnos a nosotros. Imagínense que las personas, por simplemente no creer, fíjate que aquí hay conchas de guineo. Una concha de guineo, es decir, una cosa difícil de creer, entre comillas. Difícil de masticar. Difícil de creer, puede ser una concha de guineo para que una persona se pierda. Digamos, la historia de Jonás. O sea, se necesita fe. Claro, como para creer en creer eso. que cogen a Jonás a la 1, a las 2, a las 3 y Jonás cae por allá, ¡pum!, en el agua. El agua está turbulenta. Y precisamente pasa un
pez marino gigante, se lo traga sin masticarlo, sin dañarlo, sin matarlo, entero se lo come. 3 días y 3 noches. Fíjate, hay un poco de cristiano que le está temblando las piernas ahora mismo. Porque es que ahí está la cosa. Frente a esa realidad. Yo no creo eso, hermano. Eso es ñerco y se rasca en la cabeza. Pero eso es lo que está ahí. O lo creo o no lo creo. Si yo lo pongo en duda, querido televidente, si usted lo pone en duda, usted pierde su salvación. Usted no puede entrar al cielo porque yo no califico eso. Dios califica. Y lo que Dios más califica es la fe. Lo que Dios más califica es que tú creas en esto. Aunque sea historia fantástica, entre comillas. Aunque sea historia difícil de creer, entre comillas. Esto es lo que Dios nos ha dado. Ahora, yo lo que digo es esto. Si Dios quería salvarnos, ¿para qué puso tantos milagros? Hubiera puesto menos. Algo más fácil de creer. Pero imagínate, Jesús cogió en sus manos 2 peces y 5 panes. Y empezó a sacar y sacó para alimentar 5,000 personas. Fuera de las mujeres y los niños. Entonces, muchas personas dicen, no, eso fue que, yo he escuchado inclusive pastores que dicen, no, eso fue que recogieron una ofrenda. No, eso fue que recogieron peces por allá y por acá. No, eso fue que tiraron una red. Cualquier cosa menos un milagro. Cualquier cosa menos que Jesús multiplicó los panes y los peces. Esto es un error, esto es incredulidad. Y esto es lo que desata la ira de Dios. Pues si Dios dice, no creen lo que yo he dicho, no sé, yo no quiero saber nada. El que me niegue en la tierra, yo le negaré. Entonces, de ahí la importancia, querido televidente, en creer lo que la Biblia dice, en tener una Biblia en su casa, comenzar a leerla. Hay que leer la Biblia porque ella nos da palabras de vida eterna. Así es. Mira lo que dice Juan 5:39. Hay muchas personas que nos están viendo, pastor, y quizás dirán, ok, yo creo todo lo que ustedes están diciendo, yo tengo una Biblia en mi casa, la he leído, pero realmente todavía no he abierto mi corazón plenamente. ¿Cómo puedo demostrar de que Dios existe? ¿Cómo puedo demostrar de que este libro es cierto? ¿Cómo se puede mostrar de que Dios es real? Si el mismo libro demuestra que Dios es real. El mismo libro, es que para eso es la Biblia. Uno dice, bueno, pero voy a buscar evidencias. Bueno, la Biblia es la más poderosa evidencia que tenemos hoy en nuestras manos. Algo material, algo tangible. Es una evidencia. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así es. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Este libro da testimonio de Jesús. Este libro da testimonio de Dios. Este libro da testimonio de que Jesús vino a la tierra. Aleluya. ¿Quién va a dudar de que Jesús vino a la tierra? ¿Quién va a dudar de que Jesús murió en una cruz? Ni el mismo Satanás puede negar que Cristo resucitó de los muertos. Nadie puede negar tal acontecimiento. Por eso, querido televidente, te invitamos que puedas creer. Este poderoso libro que nos invita a creer, sus páginas nos van guiando hacia la luz, nos van guiando hacia subir la montaña y podemos ir creyendo en él. Y cada historia fantástica, cada historia maravillosa, cada historia tremenda, la vamos a poder creer. Así es. Con todo nuestro corazón, porque sabemos que es un Dios verdadero, un Dios poderoso. La gente está totalmente engañada en su gran mayoría. La gente piensa y dice, bueno, yo no creo que haya un cielo más allá, no creo que haya un infierno más allá. Fíjate que nuestros abuelos murieron hace muchos años y no ha pasado nada. No han venido, no han dicho nada, no se han presentado. Nuestros abuelos no nos han dicho nada. O sea, yo realmente no creo, tomando cerveza, no creo en nada de esto, no creo que haya otra vida más allá. Y Satanás utiliza esa duda porque hay muchas personas que, como Satanás, no pueden negar que Cristo resucitó de los muertos, no pueden negar que este libro es un libro real. Entonces lo que hace es tratar de dañar el camino a que las personas puedan leer la Biblia y comprender que hay un Dios verdadero. Entonces Satanás ha inventado un nuevo método y es, en vez de resurrección, yo invento la reencarnación. Satanás se ha inventado la reencarnación y hay muchos escritos y hay muchos libros con respecto a este tema. Y las personas, en vez de creer la resurrección de Cristo Jesús, porque parece algo ilógico que un tipo se muera y a los 3 días resucite, no me cabe en la mente. Pero Satanás ha tratado, como no puede negar ese hecho, porque inclusive hay evidencias físicas de aquel acontecimiento, Satanás entonces trata de inventarse algo diferente, como la reencarnación, que se escucha bonito, que llama la atención, para que miles de personas puedan caer en esta
esta trampa, la reencarnación. Es algo Claro, tremendo. y mucha gente se muere engañada. O sea, el abuelo ya de 75, 80 años, ya pues está débil, está en la cama, va a punto de morir, la familia está pendiente de él, nadie quiere que él parta, sin embargo el viejo le gusta el alcohol, le gusta el ron, no cree en la Biblia y se muere. Así es. Se muere. Le hacen los cartelones, fulano de tal ha muerto en la paz del Señor. Descansó en la paz. Todos los cartelones dicen lo mismo, descansó en la paz del Señor, cuando en realidad la persona está en el infierno. Amén. Si esa persona no creyó estas palabras, si esa persona no mostró ningún fruto en vida de creer este libro, esta persona, 2 minutos después de haber muerto, está en el infierno. Porque cuando el hombre cierra sus ojos aquí, los abre allá, en el mismísimo infierno. Entonces, ¿qué hace la Biblia? La Biblia es el único libro que nos habla de un lugar tan horrible, tan tormentoso, tan terrible, tan horripilante como es el infierno. Yo no conozco otro libro. Tú vas a la librería, los libros de García Márquez o de Miguel Cervantes Saavedra o de William Shakespeare u otros escritores famosos, ellos no te escriben sobre el infierno. O sea, no te relatan eso, a menos de forma novelesca. Pero la Biblia sí te habla del infierno en forma real. Amén. Aunque es el libro más lindo que hay, es el libro más hermoso que hay, nos habla del lugar más horrible que existe, del lugar más terrible que existe, que se llama el infierno. Y la persona que más habló de este lugar fue Jesucristo, precisamente. Fue la persona que más mencionó el infierno, y no simplemente para tratar de asustar a las personas, sino simplemente para que las personas comprendieran que hay un lugar verdadero. Un ateo, médico, doctor, no creía obviamente en Dios porque era ateo. Decía que Dios no existía y de que él a nadie lo iba a convencer de la existencia de Dios. Que él había leído muchos libros y estaba convencido totalmente, obviamente sinceramente equivocado, pero estaba convencido en su creencia de que Dios no existía y de que la Biblia no era un libro real, sino que era un libro más. Cuando este ateo doctor está en una de sus urgencias con uno de sus pacientes, el paciente llega a este lugar de emergencias a punto de morir, y este hombre en ese trance de vida y muerte, cuando está allí tirado en la camilla, este doctor ateo, tratando de salvar a este paciente, le hace las respectivas contracciones, le descarga todo este argumento, esta trabajo, esta energía para tratar de revivir y reanimar a este hombre que estaba a punto de morir. Estaba peleando entre la vida y la muerte. Y este hombre, doctor ateo, estaba ahí en esa habitación con las demás enfermeras, y en medio del caos, en medio de la circunstancia difícil, en medio de la vida y la pelea contra la muerte, él por un instante se detuvo a ver el rostro de este hombre que estaba a punto de morir en la camilla. Y cuando, para su impresión y para su interrogación, este hombre que estaba en la camilla comenzó a levantar sus ojos, a hacer unas expresiones terribles y comenzó a gritar en medio de su proceso de vida y muerte: estoy en el infierno, no quiero estar aquí, sáquenme de aquí, estoy en el infierno, por favor, sáquenme de aquí. Este hombre ateo insistía en no creer en Dios, pero estas palabras de este hombre removían su corazón, estremecían. Decía: cuando yo lo veía casi morirse, sus expresiones corporales me atemorizaban. Este hombre en la camilla comenzó a temblar y a sudar. Sentía que se iba ya. Cuando volvió a la vida, este señor ateo dijo, después de haber visto esta intervención o esta pelea entre la vida y la muerte, estoy seguro de que Dios existe y estoy seguro de que hay un infierno real. Más tarde escribió un libro que se llamaba Una puerta a la eternidad, y hoy es un cristiano que le predica a miles de ateos, y ellos también pueden creer que este libro salvó a muchas personas de la condenación eterna. Sí, Jennifer, y la realidad es que hay muchas personas ateas que se han convertido al cristianismo. Así es. Es decir, hoy, querido televidente, grandes pastores y siervos de Dios
hoy están ministrando y eran ateos, eran grandes ateos. Sí. Nacieron en países como Rusia, Rumania, Ajá. Polonia, donde hay un ateísmo de cuna. Barbaridad. Y sin embargo, ellos llegaron a conocer al Dios de la Biblia. Aleluya. Y es lo que nosotros queremos que tú puedas llegar a conocer al Dios de la Biblia. Y fíjate, ateos se salvan y cristianos se pierden. Tremendo. Muchos cristianos que no toman en serio las palabras de Dios, que tienen la Biblia ahí, no van a la iglesia, no se congregan, no alaban a Dios, finalmente se mueren y se van para el infierno. Así es. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mejor es frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Tienen nombre de cristiano, pero viven como ateos. Elizabeth está en línea. Dios le bendiga, Elizabeth, ¿cómo estás? Mis amados, Dios me los bendiga. Bendiciones, hermanita, cuéntenos. Hermanita, no, yo, sinceramente, yo tengo que hablar bien lindo de la palabra de Dios, porque todo lo que soy hoy se lo debo a ese libro. Amén. Sí, fui oidora y soy hacedora. Gloria a Sí, Dios. tengo 36 años de estar en el Evangelio. Estoy cimentada en una doctrina sana. Y yo le doy gracias a Dios porque llegó en el momento preciso cuando yo más lo necesitaba. Amén. Y su palabra llegó a mi corazón y me transformó, me hizo una nueva criatura y estoy plenamente convencida. Tengo una convicción grande de que si yo creo en Dios y le creo a Dios, tengo que tener una convicción de que tengo que vivir la palabra. Así es. Tengo que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y si, siendo humana como lo somos, siempre fallamos, ¿verdad, hermano? Reconocer siempre que le hemos fallado al Señor, arrepentirnos, y estamos también seguros de que Él nos sigue limpiando cada día, cada segundo, cada minuto que pase, que le fallemos. Sí, a veces creemos que por el carácter, por una actitud, no, y eso ya le ofendimos. Sí, sí le fallamos el carácter. Ay, Señor, perdóname, pues ya cuando vamos ya a acostarnos, ahí es donde llega el momento de recordar todo lo que hemos hecho en el día y decirle que nos perdone, que nos lave con su sangre nuevamente el corazón, el alma, la mente y todo, y que nos perdone y reconocer que le hemos fallado porque nos vamos a acostar y no sabemos si nos vamos esa noche y no amanecemos, ¿verdad, hermanita? Entonces debe haber ese temor de cuando nos vayamos a acostar, ya nos acostamos y ya. No, Y roncamos. tenemos que hacer un momentico así y recordar qué hicimos durante el día desde que nos levantamos hasta cuando nos vamos a acostar, porque no nos podemos acostar como se acuestan los animalitos, ¿verdad? Y lo más seguro es que Dios sabe cuándo es que va a venir por nosotros no sabemos, ¿verdad? Por eso tenemos que estar preparados. Así Y yo vivo agradecida de haber llegado al conocimiento de la palabra de Dios, porque siempre le digo, Señor, ¿dónde estuviera yo hoy si Así no es. te hubiera conocido? Así es. Hermano, Hermana Elizabeth, una preguntita. ¿Hace cuánto conoce al Señor? 36 años. 36. Nací en las iglesias cuadrangulares. 36 años, qué lindo. Y tiene hijos, tiene nietos, cuéntenos. Tengo 4 hijas, 6 nietos y mi esposo. Tengo 3 hijas que están convertidas, tengo 3 nietos que están convertidos y mi esposo. Hermana Elizabeth, ¿se acuerda usted de la hermana Manuelita? Ay, sí, de todas, María de Armas, de todas. El hermano Sigfredo Sirve, el otro día lo estuve visitando y me dio una buena consejería. Y la hermana María de Armas, ya está así bastante delicadita de salud, pero todavía está lúcida. Qué lindo. Está lúcida, Hermana muy Elizabeth, y cuéntenos qué cocinó este día en el almuerzo. ¿Qué cociné? Bueno, comí bocachico frito de ayer y hoy lo hice sancochadito así con yuquita. Con yuquita. Platanito sancochado Está bueno. y un juguito. ¿Y Ese fue mi almuerzo. cómo le quedó? ¿Rico? Delicioso.
Y después mi esposo me trajo unas sopas de pescado de allá de la 21, Está que bueno. eso es puro pescado, hermano, y cuando me lo tomé me viene en sudor que yo creía que me iba a desmayar. Eso no es jurel. No. ¿Ah? Ah, bueno, hermanita, me alegro. Qué bendición, ¿verdad? Compartir con usted. Y qué lindo que tiene 36 años de conocer a Cristo Jesús. Sí, como veníamos diciendo, Jennifer, la palabra de Dios, por ejemplo, aquí en Barranquilla, ¿qué hacen con la Biblia? La mayoría de personas tienen su Biblia ahí, guardada ahí, no la leen, no creen en ella, no cumplen lo que ella dice. Esa es la verdad. Así es. Esa es la triste realidad. De- Por ejemplo, este libro, la Biblia, aquí tú no encuentras la palabra carnaval por ninguna parte. Cada vez que se encuentra la palabra Baal es para Destrucción. atacar eso. Así es, Dios así es. atacando a Baal. Amén. Siempre ha habido una guerra entre el Dios del cielo y Baal, los Baales, los dioses falsos. ¿Qué se esconde detrás de los Baales? Se esconden demonios, porque no hay más dioses. Así es. Mucha gente dice, no, que hay muchos dioses. No. Hay un solo Dios. Aleluya. Los demás son demonios que se esconden. Por eso los hindúes y los chinos y los maometanos y otras religiones falsas, espiritismo y reencarnación, se apoyan en apariciones demoníacas, pero ellos no las llaman apariciones demoníacas. No. La Biblia las llama apariciones demoníacas, ellos las llaman apariciones de dioses, sus E dioses. E inventan otro tipo de libros. Y ellos pintan a su Dios como ellos quieren. Ujú. Resulta que nosotros no vamos a pintar a Jesucristo como nosotros queremos. Jesucristo tiene la cara que tuvo. Sí. Y no es la cara que yo le pinte. Yo no, Y puedo, fíjate- yo no puedo pintarlo a él como yo quiera, ponerle bigote, ponerle arete. Yo tengo que entender que Jesucristo es lo que él fue. Así es. Y no se puede pintar o imaginarse como hacen las otras religiones. Cogen e inventan algún dios y lo dibujan, lo ponen así. Una vez en Bogotá, yo le pregunté a uno de estos Hare Krishna, muéstrame cuál es tu dios, ¿a quién adoran ustedes? Entonces, mi segunda tarjetita me mostró una foto fea de, Tipo maluco. de una cosa pintada, ni siquiera era una foto. Tremendo, ¿verdad? Era una pintura. Y se arrodillan y yo dije, lo veneran y yo todo. dije, este ¿sí? es tu Dios. Mira, nunca se me olvidará eso, jamás. Estando en una calle de Bogotá, miré así la foto y lo miré a él y dije, ¿este es tu Dios? Se parece el tipo. O sea, una cosa tremenda. ¿Cómo la gente puede creer algo que no es verdad? Así La es. Biblia te dice la verdad, pero de nada te sirve la Biblia abierta ahí en el Salmo 91. Amén. De nada te sirve Como la suerte. que tú cojas una Biblia y la abras en el baño. Hay gente que pone la Biblia en el baño, luego colocan una vela acá atrás. Si no tienen ni reverencia con la Tú Biblia. entras al baño y ves la Biblia toda ñuñía, toda fea. Increíble. Y la vela acá. Al lado del papel higiénico, algo al lado del que papel no tiene higiénico. ni Así como diciendo, me lo echo aquí, respeto. me limpio y después la boto. Tan cerca de ti que hasta lo puedo tocar.